Hermanos, hermanas, muchas gracias, Dios les bendiga. Tome asiento, tome su Biblia, ¿tiene su Biblia allí? Vamos entonces a reflexionar, gracias hermanos del Ministerio de Adoración, que nos llevan domingo tras domingo y junto con otros hermanos también en la alabanza, en la adoración al Señor. Si tiene ahí su Biblia, por favor, ábrala o enciéndala en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sí, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Como estamos cerrando con este domingo el mes de aniversario, y el próximo domingo vamos a tener un tiempo de acción de gracias, ¿ya? Vamos entonces hoy día a cerrar con un tema que tiene relación con la iglesia, porque somos iglesia, somos iglesia. La Biblia, la palabra de Dios dice que la iglesia es como un cuerpo y la cabeza de este cuerpo es Cristo. Por lo tanto, la iglesia la gobierna el que es la cabeza, que es Cristo. Y que este cuerpo está conformado, así como nuestro cuerpo está conformado y formado por muchos miembros. Y que cada miembro el Señor lo puso en este cuerpo, que es la iglesia, como Él quiso. O sea, debo entender que donde yo estoy es donde el Señor quiere que yo esté. Y si no, tengo que buscar a Dios y pedirle, guíame, dirígeme para descubrir dónde me has puesto o dónde me has llamado a estar. O sea, la iglesia, esto es más que venir a un culto, ¿ya? O no venir, es más que eso. Hay cuestiones que son muy profundas y que solo pueden ser entendidas por alguien que lee la Biblia. Y no solo la lee, sino que la estudia y busca comprensión para entender qué sentido tiene estar en esto que llamamos la iglesia o ser parte de la iglesia. Entonces creo que la carta que Pablo escribe a los Efesios viene a arrojar un poco de luz, viene a abrir la ventana como las que tenemos acá para mostrarnos con mayor claridad a un aspecto de ella. Miremos por ejemplo el capítulo 3 de la carta que Pablo escribe a los creyentes que se estaban formando en esta cultura en Éfeso, una cultura muy opuesta a la fe cristiana, con muchas corrientes y filosofías y deidades contrarias a la fe cristiana, una cultura muy difícil en la cual ser iglesia. Me parece que estamos en la misma hoy día, algo así. Dice el capítulo 3, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en esta versión bíblica, y dice el capítulo 3, versículo 1. Leamos en adelante. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, dice él, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio, por favor, yo tengo acá subrayada la palabra misterio. El misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo, otra vez, el misterio de Cristo. Otra vez, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles, profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y continúa, de este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque, dice él, soy el más insignificante de todos los santos, dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio, otra vez, el misterio, que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y cierro con este versículo. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿qué? De la iglesia
a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Amén y amén. Hasta allí. Le he puesto como título a este mensaje: la iglesia es la portadora. La iglesia es la portadora. Y a modo de introducción quiero mencionar, o quiero preguntar más bien, díganme ustedes, cosas inteligentes que hay en el mundo. Cosas inteligentes. ¿Podría usted mencionar alguna cosa inteligente que hay en el mundo? Lo que todos tenemos, ¿qué son? A esto se le llama, ¿cómo se le llama en inglés? Usted lo sabe. Smartphone. Porque smart en inglés es inteligente. Smartphone. Son cosas inteligentes. ¿Ya? Además se puede llamar por teléfono con ellas. Porque se puede hacer un montón de cosas, trabajar con los teléfonos, enviar correos. Y lo que todo el mundo hace mayormente, enviar mensajes a través de WhatsApp, enviar archivos, copiar, enviar fotos y en fin, una cantidad de acciones que se pueden hacer con estos equipos, ¿ya? La cantidad de fotos que se pueden sacar, la cantidad de memoria, realmente son inteligentes, ¿o no? Son inteligentes. ¿Alguna otra cosa inteligente que hay en el mundo? Los refrigeradores, también, refrigeradores inteligentes, también los hay, y otro tipo de artefactos inteligentes, los relojes despertadores, tal vez que uno tiene, que uno los programa. En el mundo se han creado y la ciencia sigue avanzando en el hecho de generar más equipos, más aparatos que sean inteligentes. Nuestras agendas son inteligentes. Yo me puedo olvidar, pero mi agenda me avisa. Si yo la programo a las 8 de la mañana, me avisa todo lo que tengo para el día. ¿Eso es inteligente? Claro que es inteligente, porque es una ayuda. Y así cada uno puede ver qué cosa inteligente le ha servido en el mundo. Pero, no obstante eso, no hay nada más inteligente que Dios. Incluso Dios nos habla, o la palabra nos habla, que ya Dios no está en el nivel de la inteligencia, aunque Dios es inteligente, está en un nivel 2.0, mayor y superior, que es el nivel de la sabiduría. Dios es más sabio, es más inteligente que cualquier otra inteligencia que nosotros podamos entonces encontrar. Y este pasaje de Pablo que escribe en esta carta a los Efesios desarrolla un mensaje que al final es una carta. No sé si notó que esta es una carta. Es una carta que escribe, la dirige y comienza a compartir varias cosas. Y si uno mira el capítulo 2, el capítulo anterior que no leímos, Pablo hace una comparación. Ustedes en otro tiempo eran estos, apartados de Dios, estaban bajo condenación, no tenían esperanza, pero luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que los amó, los rescató, los salvó, los perdonó. Y eso lo desarrolla en el capítulo 2. Está hablando de un antes y luego habla de un después. Y ese antes y después, ¿qué lo marcó? La cruz. La cruz marca el antes y el después de todo ser humano. No hay diferencia. Tengo que encontrarme con Cristo, con su cruz, con lo que Él hizo, y entonces comienzo una nueva vida. Y cuando entramos a este capítulo que acabamos de leer, Pablo comienza a desarrollar una idea y varios conceptos que me han parecido interesante poderlos compartir para que cada uno hagamos una reflexión. ¿Qué es la palabra que más se repite o una de las que más se repiten en los pasajes que leí? La palabra misterio, misterio. Y que no tiene esa connotación de cuando se habla de misterio en el mundo. Tiene una connotación de algo que estaba oculto, que no estaba revelado y que cuando fue llegando el tiempo y aproximándose, esa cortina, como las cortinas que tenemos acá, se corrieron para poder ver a algo que se estaba tramando, más bien tramando, planeando en la eternidad donde está Dios. Entonces es así que Pablo, por ejemplo, el versículo 2, que es una de las verdades que se plantea en este pasaje, dice el versículo 2, sin duda se han enterado, les dice a los creyentes, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me ha encomendado para ustedes, es decir, el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Había algo que no estaba revelado en la antigüedad y que fue un misterio.
Luego esto uno lo encuentra en el versículo 4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Le agrega otra cosa, misterio de Cristo. ¿Ya? Y luego dice el versículo 5, ese misterio que en otras generaciones, o sea, en otro tiempo, no se les dio a conocer a los hombres. Nadie tenía conocimiento de ese misterio. Es un misterio que ahora se corrió la cortina y está abierto para que todos lo puedan descubrir. ¿Ya? Y ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles, o sea, ellos fueron los primeros, los apóstoles que recibieron la revelación, el conocimiento y el entendimiento de este misterio que estaba tapado, que estaba cubierto, y que ellos, los discípulos, comienzan entonces a verlo, los profetas de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Porque las Escrituras nos hablan que en el Antiguo Testamento, las Escrituras antiguas, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el que tenía acceso ¿a qué? A Dios, a conocer a Dios, a reconciliarse con Dios y a obtener el camino que lo llevaba a Dios. Aunque habían recibido la responsabilidad y la tarea, oye, cuéntenles a las naciones de quién soy yo. No se queden ustedes con el conocimiento de Dios, compártanlo, pero ellos no lo hicieron. Su tradición, su celo religioso fue llevándolos a guardar este conocimiento consigo mismos. Y se alejaban de las naciones paganas que estaban al lado y no compartían su fe. De alguna manera esta clase de egoísmo los fue caracterizando y ellos guardaron solo para sí este conocimiento de Dios. Por lo tanto, crecieron, se formaron con el entendimiento de que la salvación solo es para nosotros. Y que la salvación no se encuentra en nadie más que nosotros, que somos los judíos, que somos los hebreos. Y por lo tanto, todo el mundo fue creciendo con ese conocimiento, con ese entendimiento. Pero hay algo que comienza a sorprender y llamar poderosamente la atención. Y me acuerdo ahora del apóstol Pedro. ¿Se recuerdan lo que le pasó al apóstol Pedro? Que estaba orando en su casa y golpean su puerta y lo vienen a buscar. Unos sirvientes que vienen encomendados por el gran centurión Cornelio. ¿Y Cornelio quién era? Un romano. Por lo tanto, un judío le estaba prohibido poder entrar en la casa de un romano. Y entonces en ese momento se chocan dos ideas. ¿Y saben lo que pasa en nuestra formación como iglesia? Es el tema de las ideas. A veces crecemos en las iglesias con ideas y chocan muchas veces con la Escritura o la palabra de Dios. Y a veces predominan nuestras ideas eclesiásticas, tradicionales, y no notamos cómo opera la gracia de Dios, el favor de Dios. Y aquí Pedro se estaba encontrando con una verdad que él no la tenía revelada, que era un misterio. Era un misterio. Y cuando dice Pedro, a un judío no le está permitido entrar a la casa de un romano. Pero recientemente Pedro había tenido una visión. ¿La recuerdan la visión? De una sábana que descendía con animales cuadrúpedos, animales, carnes que un judío no podía consumir porque lo contaminaban. Y la voz le dice, Pedro, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y esto ocurrió 3 veces sin entender. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios, el misterio de Cristo estaba siendo revelado poco a poco. Cornelio asintió, acompañó a estos sirvientes, llegaron entonces a Cesarea y allí se encontraron con la casa de Cornelio, este centurión, y que había llenado la casa con invitados, familiares y amigos, porque quería estar no solo, sino acompañado para escuchar lo que Pedro les iba a decir. Cuando vio Pedro eso, la casa de un pagano, de un gentil, de alguien que no es judío, dice Pedro, a un judío ustedes saben que no le está permitido entrar a la casa de un gentil, a un judío, no puede entrar. Pero Dios me acaba de mostrar que lo que Dios ha limpiado, yo no lo llamo impuro. Así que cruzó y entró e hizo lo que ningún judío habría hecho. Y ahí encontró cómo la cortina se estaba corriendo de este misterio. ¿Cuál era el misterio? Que la salvación no es solamente para unos, no es solamente para un grupo, no es solamente para una nación, no es para unos escogidos, para una élite selecta, que la salvación es para todo el mundo, para todo el que quiera creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. ¿Para qué?
Ahí viene la palabra, para que todo aquel que en Él cree, todo el que quiera creer, no se pierda. Judío, gentil, pagano, de donde venga, la condición social que tenga, la condición moral que tenga. Todo el que cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Pedro entró, les habló acerca de Cristo, ellos sorprendidos, y luego que Pedro terminó, ¿qué es lo que pasó? Vino el Espíritu Santo y todos se convirtieron al Señor. Un misterio. Entonces Pablo, que no es Pedro, Pablo escribe esta carta y comienza a hacer un recuento y un proceso y a contarles, creyentes, hermanos que están en Éfeso, iglesia presente hoy día en el siglo XXI, entendamos que estamos aquí como resultado de que había un misterio que estaba escondido, que estaba oculto y la cortina se corrió, y cada uno de los que estamos acá somos resultado de que ese misterio se reveló. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6, ahí está. Ahí está el versículo 6. En el versículo 6 está la respuesta. El misterio, ¿cuál es? Es decir, que los gentiles, levanten la mano, ¿quiénes son gentiles acá? No, gentiles no tiene que ver con amabilidad. No. Según la Escritura, la Biblia, se les llamaba gentiles a los que no eran judíos. ¿Cuántos gentiles hay acá? Todos los que estamos acá, menos que haya algún judío hebreo acá. Pero todos los que estamos acá somos de este grupo, los no judíos, los que estamos fuera de la nación hebrea. Ya cuando se creía que solo para ellos era la salvación, dice, ¿cuál es este misterio? Que los gentiles son, junto con Israel, ¿qué cosas son? Beneficiarios de la misma herencia. No hay hijos predilectos, no hay favoritos, no uno están primero, ustedes siéntense acá, nosotros creímos primero, nosotros creímos en este Dios, ustedes vinieron después. Todos son herederos en la misma condición, miembros de un mismo cuerpo, y dice además participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Gloria al Señor. Hermanos, somos iguales. Iguales, tenemos los mismos derechos, todo el mundo tiene los mismos derechos, el mismo alcance, es objeto de las mismas promesas, todo aquel que quiere creer. El que cree es igual al pueblo hebreo, no hay diferencia, ni hay pueblo que tenga una posición de predilección delante del Señor o de favoritismo de primer lugar, no hay nadie. Y esto es un misterio, esto es algo revelador. Y Pedro, cuando entró a la casa de Cornelio, quedó sorprendido. Le duró poco la sorpresa porque a los pocos días lo llamaron desde Jerusalén y le dijeron, venga a contarnos qué fue lo que pasó. Lo llamaron ahí en Hechos capítulo 15, usted puede ver lo que es llamado el primer concilio de la iglesia, y lo llamaron, ¿qué es esto que escuchamos? ¿Cómo un judío puede entrar en la casa de un gentil? Y quedaron sorprendidos. Y Pedro contó, yo estaba hablando, prediqué, vino una sábana, me mostró esta revelación y yo estuve hablando, entré a la casa y el Espíritu Santo, quedé pasmado con la boca abierta, lo recibieron al igual que nosotros. No hay diferencia alguna. ¡Oh, gloria al Señor! Todos pueden creer. Por eso que Pablo es considerado el apóstol, el misionero a los gentiles, porque ahora los gentiles, todo el mundo tiene la oportunidad de creer. Eso es maravilloso, hermanos. Podemos comunicarle a todo el mundo que usted tiene a tu lado, cual sea su condición moral, social, económica, sea que haya caído muy hondo, o tenga posiciones muy altas, con cargos importantes en su empresa. Toda persona tiene la oportunidad de escuchar y de creer. La puerta no está cerrada para nadie. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que, hermanos, esto es lo primero que resalta este pasaje. Número 1, es el misterio de Cristo. Y es más, después lo sigue ampliando o completando cuando dice el versículo 9, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Estaba oculto, pero Cristo lo reveló. La cruz, la tumba, cuando se abrió, reveló y corrió la cortina de que ahora la salvación es para todo el mundo. Todos pueden creer. Por eso que tú y yo estamos acá. Estamos acá por eso. Estamos acá. Estamos acá. No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra etnia, no importa nuestra procedencia, no importa nuestro origen, donde hayamos nacido, no importa la tierra en que hayamos nacido. Lo que importa es creer.
Así que, hermanos, damos gloria al Señor porque la iglesia está conformada por unos y otros de ambos pueblos, dice Pablo. Antes hizo uno solo. Y quitó la pared divisoria, la pared que nos separaba, la quitó haciendo de todos un solo pueblo. Gloria al Señor. Yo me alegro en esto porque este misterio a nosotros nos ha tocado ser beneficiarios y recibir esta revelación y que de verdad hay que compartirla. Número 2, ¿qué es lo segundo que nos presenta este pasaje? Y esto tiene que ver con lo que dice el versículo 10. Después que Pablo habla de esto y desarrolla y muestra ante sus lectores este misterio de Dios para que ellos también se asombren, alaben y glorifiquen al Señor, dice el versículo 10, ahora el fin, ¿está ahí? El fin de todo esto, todo lo que estamos hablando, este misterio de Dios, el fin de todo esto, ¿cuál es? Que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia, dice ahí, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Algunas versiones hablan de la multiforme. Aquí habla de que la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Hermanos, en segundo lugar, este pasaje habla de que la sabiduría de Dios o la multiforme sabiduría de Dios o la sabiduría de Dios en el amplio de su diversidad, esa sabiduría de Dios le corresponde a la iglesia. ¿Qué cosa? Darla a conocer. La iglesia, tú y yo, después que este misterio se ha revelado y somos parte de este cuerpo, tenemos una tarea. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su amplitud, en toda su diversidad, en todas sus expresiones que son multiformes, esa sabiduría de Dios se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, que no serían demonios ni autoridades del mal, sino que son, y se expresa y se entiende que son los ángeles que no son objeto de lo que tú y yo estamos teniendo todos los días. ¿Sabías tú que los ángeles observan y miran lo que está pasando con la iglesia? Y están expectantes y viendo todo lo que todos los días está pasando en este plan de Dios, porque son los espectadores. Ellos no reciben el perdón de sus pecados, ellos no son redimidos, ellos, los ángeles, no son salvados, no reciben la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Los ángeles, dice la Escritura, que nos dan la idea de que están todo el tiempo observando la creatividad del plan de Dios. Cuán creativo es Dios y que ha hecho esto y que lo ha ido revelando, lo ha ido mostrando. De alguna manera la iglesia, como decía el título de esta reflexión, la iglesia es la portadora de este mensaje. Tiene que dar a conocer la sabiduría multiforme o la sabiduría diversa de Dios. Hermanos, hablábamos de las cosas inteligentes en el mundo, ¿se recuerdan? Pero hablemos de las cosas sabias de Dios. ¿Cuáles son las cosas sabias de Dios? Número 1, la creación. Hermanos, la creación es un punto importantísimo que muestra la sabiduría de Dios. Miremos la creación. Y la iglesia tiene el deber de hablarle a la gente, mira cuán sabio es Dios, que creó la tierra, que creó el universo, los planetas, este universo que es prácticamente infinito, que no puede ser medido. ¿Cuántos han estudiado algo de astronomía? ¿Cuántos han mirado los libros y han visto la complejidad, la anchura de la vida, la profundidad, el mundo entero? Es cosa de salir un verano, es cosa de salir internando en la naturaleza, la cantidad de ¿qué? De animales, la flora, la fauna, el oxígeno que nos hace respirar todos los días. ¿Se ha dado cuenta que todos los días, vez tras vez, viene el día, llega la noche, dormimos y amanece un nuevo día y este ciclo ha sido ininterrumpido? Hay un orden en el universo que por lo menos en este sistema solar ningún planeta se choca contra otro. Hay un orden que permite que las estaciones pasen de una a la otra y ha sido así ininterminablemente a través de los siglos.
Hermanos, me sorprende la creación de Dios. Los cielos cuentan, dice la palabra, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? Las obras de sus manos. Pablo en primer capítulo, segundo capítulo de los Romanos también habla de que la gente puede creer por las cosas creadas. Las cosas creadas, las cosas hechas por Dios, hablan de Él. Si tú no crees a Dios, mira las cosas que están alrededor. Porque estas cosas no son obras de ninguna explosión, de ninguna teoría y de ninguna cantidad de millones de años. Así como este papel que tengo acá no se creó por la cantidad de millones de años que pasaron, sino que hubo una mano inteligente que la creó. Asimismo, el mundo entero, la creación, habla de la sabiduría de Dios. Hermanos, ¿qué más está en la creación? Mirémonos nosotros, nuestro cuerpo. ¿Acaso nuestro cuerpo, su funcionamiento, cuando está sano, por supuesto, no nos habla de la maravillosa mano creadora de Dios, cómo Dios crea al hombre, crea a la mujer? Vemos cómo nuestros sistemas interactúan unos con otros. Vemos cómo la vida se va gestando desde el primer segundo en el vientre de una mujer. Luego viene el nacimiento. Una complejidad tienen nuestras manos, nuestros dedos, la habilidad de tomar cosas, de hacer cosas de verdad, hermanos, la habilidad de articular palabras, de razonar pensamientos en nuestra cabeza. O sea, miremos nuestra vida, miremos nuestro cuerpo, examinémosla al microscopio y nos vamos a dar cuenta cómo la sabiduría de Dios está en la creación. La creación del mundo entero, el universo, nuestro cuerpo, los animales, la variedad de vegetación que existe en la tierra, la variedad de seres que se mueven en el mar, la variedad de seres que vuelan por los aires. Me canso. De verdad, me canso en buena forma porque esto es maravilloso. Ahí está la sabiduría. Hermanos, tú y yo tenemos que interiorizarnos de estas cosas, porque la Biblia dice que el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. La iglesia es la que tiene ese deber. Tú y yo tenemos que hablarle a los demás. Mira cuán sabio es Dios. Mira lo que hizo Dios. Sorpréndete tú primero, me sorprendo yo primero para que el resto se sorprenda. Si no me sorprendo con la sabiduría de Dios, es difícil que el que esté a mi lado se sorprenda. Hermano, hermana, yo te invito a sorprenderte. Te invito a maravillarte. Te invito a reconocer la sabiduría de Dios en todo lo que Dios ha creado, ha hecho y que permanece hasta el día de hoy. Claro está que la tierra se va envejeciendo, la tierra está como con dolores ¿de qué? De parto, dice la carta a los Romanos. Viene el momento en que el día va a clarear y todo esto se va a terminar. Estamos, parece, en los últimos momentos. Nuestro cuerpo también se va envejeciendo. Pablo habla de como si nuestro cuerpo fuese un tabernáculo que también se va envejeciendo. Pero un día esto corruptible se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Pero mientras tanto alegrémonos, gocémonos y veamos cuán sabio es Dios. ¿Acaso no lo es? Segundo tema en el cual Dios es sabio. Aparte de la creación, diría yo también en otro aspecto que es la redención. Creación y redención. Porque si hubo un hombre que echó a perder lo creado y fue expulsado del huerto, lo que hace Dios en la redención es sino que lo hace. Devuelve a ese hombre, devuelve a esa humanidad de regreso al huerto, y eso lo hace, no ocurrió con el primer Adán, que fue Adán, sino que ocurre con el postrer Adán, dice Pablo a los Romanos. ¿Quién es ese postrer Adán? Es Jesucristo. Entonces, otra maravilla, aparte de la creación, es el tema de la redención. ¿Cuánto costó nuestra salvación? Cómo este plan que estaba en el misterio de Dios se comienza a tejer, se comienza a construir. Y cuando fue la hora, cuando luego de que los profetas lo anunciaran, llegó el momento de su nacimiento, de su llegada, nace en Belén, comienza su ministerio y luego llega a la cruz y resucita, y entonces todos nuestros pecados, todas nuestras culpas son pagadas. Hermanos, hay sabiduría de Dios en la redención. Porque a través de los años no hubo ser humano alguno, sistema religioso alguno, nada que hiciera posible que un hombre y una mujer fuesen justificados. ¿Saben que en la redención está el concepto de la justificación,
de la expiación, de la adopción, de la santificación. En fin, están conceptos teológicos que están plasmados en las Escrituras y todo eso no es un plan barato. No es un plan barato. Es un plan creado en la inteligencia y más que la inteligencia, en la sabiduría de Dios. Entonces, como iglesia, no solamente venimos a sentarnos y a participar de un culto, esto es más que esto. Venimos el día domingo, claro, a llenarnos, a fortalecernos, a alentarnos, a animarnos, luego nos vamos a despedir. Ya, hermanos, salgamos al mundo porque nuestro rol, nuestra tarea principalmente está allá afuera. Está allá afuera, todos somos un misionero. Todos somos una misionera, todos tenemos esta misión. ¿Y cuál es esta misión? Que tú y yo, la finalidad de que se nos haya revelado este misterio es que demos a conocer al mundo esta sabiduría de Dios. La multiforme, la diversidad, la amplitud y cómo la sabiduría de Dios se expresa en tantas cosas. Cuando pensaba en la sabiduría, pensaba en lo importante que es rescatar las cosas que el pecado o la tergiversación o la distorsión humana ha destruido y ha corroído. Cómo es importante rescatar todas las expresiones sabias de Dios, como es el arte. El arte hay que rescatarlo para Dios. ¿A cuánto le gusta el arte acá? El arte, rescátelo para Dios. No deje que el mundo lo distorsione, lo eche a perder, porque es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. La música tiene que ser rescatada para Dios. Ahí está la expresión de la sabiduría de Dios. La ciencia, la física, la química, la construcción, los edificios, todo lo que el hombre puede, hay que rescatarlo para Dios, de tal manera que todo lo que usted haga, hágalo para Dios, mostrando la sabiduría de Dios. La pedagogía, los que educan a los párvulos, los que atienden a adultos mayores, todas las artes, los oficios, hay que rescatarlos para Dios y hacerlo y vivirlo para Dios. Ahí está, hermanos, y me quedo corto con la multiforme sabiduría de Dios, porque seguramente es más amplia de lo que ahora pobremente estamos tratando de comentar. Entonces, en segundo lugar, hermanos, la iglesia tiene el rol, la tarea importante de interiorizarse primero. ¿Dónde está tu sabiduría, Señor? Hermano, yo le pido, vaya a su casa y pregúntele a Dios, muéstrame tu sabiduría. Quiero descubrirla. Tal vez he visto un ápice, la punta del iceberg de lo que es tu sabiduría. Y por eso tal vez me falta entusiasmarme para poder hablarles a otros de ti y mostrarles la grandeza de tu nombre y cómo tu nombre está expresado en la creación como también en la redención. Esa es nuestra tarea. En tercer lugar, si la sabiduría es esta, en la creación y la redención, y repito, la iglesia es la comunicadora, como dice el título de esta reflexión, la iglesia es la portadora. Pero la buena portadora, no la portadora de un virus, de un coronavirus, como se hablaba anteriormente, el que es portador no es portador, la iglesia es la buena portadora. Tú y yo portamos en nuestras manos, en nuestro corazón. Por eso es que es tan importante que leamos la Biblia, la estudiemos, descubramos, de tal manera que Dios, así como reveló este misterio, nos siga revelando la abundante profundidad de la creación de Dios por un lado y de la redención de Dios por otro lado. Por lo tanto, en tercer lugar, hermanos, quiero decirles, la iglesia es la comunicadora. La iglesia es la portadora. Usted y yo lo somos. Estamos todos en esto. El Señor nos dé sabiduría y sensibilidad para descubrir cuándo se nos están abriendo las oportunidades de hablarles a otros del Señor. De decirles, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande de la aflicción en la cual te estás ahogando. Mira la creación, mira lo que ha hecho. ¿Habrá algo que sea imposible para Él? ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Entonces, esta verdad, este misterio, esta sabiduría nos ayuda a entender nuestro compromiso. Iglesia de la Florida, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué la iglesia está cumpliendo 38 años? ¿Cuántos más años quedarán hasta que Cristo venga? ¿Cuánto tiempo todavía nos queda? Hermanos, no nos concentremos meramente en nuestra historia personal, trabajo, casa, hijos, auto, en fin. Esto es superior a todo eso. Esto es más grande.
esto nos define como iglesia, como creyente, porque aquí está nuestro sentido, nuestra finalidad, nuestro propósito. Si me pregunto, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Cuál es el sentido de estar acá? Hermano, te quiero decir que el sentido de estar acá es que tú y yo reconozcamos que somos portadores de comunicar al mundo y a la gente las maravillas de la sabiduría de Dios en toda su diversidad, tanto en la creación como en la redención. Hermanos, Dios les bendiga. Al celebrar y cumplir un año más, esto nos afirme en nuestro compromiso y nuestro sentido real. Les invito a orar. Oremos ahí en su puesto y frente a la palabra miremos y reconozcamos cómo está nuestro compromiso frente a la palabra. Porque la palabra nos invita. Cierra tus ojos, hermano, y pensemos y reflexionemos unos momentos. Cómo esta palabra nos está llamando a cambiar la idea de nuestra mente, de nuestra cabeza. Y que la vida cristiana, la vida con el Señor, es poder descubrir estas cosas, tenerlas con nosotros y ser principalmente portadores de estas maravillas y contarle a la gente cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, que lo cantamos en una cantidad importante de coros, de cantos, de himnos. De verdad, Dios es grande y Dios se ha mostrado grande y sabio en la creación y en la redención. Señor, oramos esta hora para rogarte y pedirte que puedas, a través de tu palabra, bendecirnos y hablarnos para que podamos comprender la amplitud, la magnitud, la anchura, la profundidad, lo alto, lo profundo de estas verdades. De comprender, Señor, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo, que también dice Pablo más adelante. Parece que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no tuviese otra intención de que ustedes, creyentes, hijos, conozcan la fe a la que han sido llamados. Sean profundos, sean entendidos, comprendan estas cosas de tal manera que nuestra boca hable de la abundancia del corazón. Parece que Pablo, Señor, inspirado por ti, tiene esa intención. Cuán grande es Dios, que cuando llegó el momento hizo revelar este misterio que estaba oculto y escondido, porque no era el momento, no era la hora, pero cuando llegó el momento en Cristo Jesús se fue revelando que ahora no hay diferencia, que todos somos beneficiarios de la misma herencia, todo el que quiera creer. ¿Hay alguno que no ha creído en el Señor aún? ¿Hay alguno que está acá que no es salvo todavía? ¿Hay alguno que está acá que no tiene seguridad de su salvación, que no ha sido perdonado de sus pecados? ¿Hay alguien acá que no ha tenido ese encuentro con el Señor y tú quisieras tener ese encuentro, tomarte de su mano y comenzar a vivir esta experiencia de conocer esta sabiduría de Dios? Si hay alguien acá que quiere tener este encuentro con el Señor, quisiera ayudarte, te ruego que levantes tu mano, me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien que quiere tener este encuentro con Cristo Jesús y conocer las maravillas de Dios? Levanta tu mano donde tú estás, quisiera ayudarte y orar por ti. ¿Hay alguien que no ha tenido ese encuentro, esa reconciliación? Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Alguien necesita ese encuentro con el Señor, encontrarse profundamente con Él y conocer esta sabiduría. Amén, Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Alguien más? Levanta tu mano, quisiera orar por ti. Por todos los que levantan su mano para tener este encuentro contigo. Póngase en pie donde usted levantó su mano, pónganse en pie, me gustaría orar por ti. La iglesia sigue orando, la iglesia sigue orando. Iglesia, ora. Señor, dile, dame esa sabiduría. Abre mis ojos para verte, para entenderte. Señor, oro en este minuto por cada hermano y cada hermana, por cada uno de nosotros como iglesia, para poder, Señor, reconocer este fin, el fin de todo esto, que demos a conocer la sabiduría de Dios, la demos a conocer. Señor, en el nombre de Jesús, ruego y oro por cada hermano que en su corazón está experimentando, Señor, este profundo deseo de acercarse a esa sabiduría de Dios, comprender cuán grande es nuestro Dios,
cuán profundo es su amor y todo lo que ha hecho en la creación y la redención. Señor, bendice a tus hijos. Que tu Santo Espíritu, Señor, les esté hablando, les esté compartiendo y les esté revelando. De igual manera a toda la iglesia y a cada uno de nosotros, para que seamos personas profundas en entender la sabiduría de Dios y no estemos, Señor, ahogándonos en un mundo de problemas y dificultades, sino que veamos cuán grande es Dios, cuán grandes son sus propósitos, cuán grande es la eternidad, cuán grande y alta es la esperanza que espera a los que han creído. De verdad, Señor, Pablo decía, no pongan la mira en las cosas de abajo, en las de la tierra, sino que en las cosas de arriba. Señor, por lo tanto, ayúdanos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a descubrir, a saber y a conocer más de tu sabiduría en la creación, de tu sabiduría en la redención, para que con libertad, al abrir nuestra boca, se las contemos a todos, hablemos a todos. A que el niño, a la niña, los profesores de escuela dominical también puedan tener conocimiento de esta sabiduría, para que cuando estén en las clases les hablen a sus chicos, Señor, de esta sabiduría, para que ellos descubran que tenemos un Dios grande, eterno, alto, sublime. Señor, ayúdanos para compartir con la dueña de casa, con el compañero en el viaje, con quien sea, y hablar de estas maravillas para que él también se sorprenda. Gracias, Señor, gracias. Bendice la iglesia de la Florida para que sea una iglesia madura, sea una iglesia profunda. Habla a cada uno de sus miembros, a cada uno de los hermanos y a los que están débiles en la fe. Señor, levántalos para que se preparen para ese encuentro y también den a conocer la sabiduría multiforme de Dios. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, dice este canto. Digámosle al Señor, yo me rindo a ti.